Nos da mucho gusto pues recibir una vez más a Mauricio Merino, aunque sea en esta película posapocalíptica, y para presentarlo como se debe, aquí les dejo a Tere Val. No, bueno, pues ¿qué les puedo decir? Jaime y yo estamos muy contentos de que haya aceptado el doctor Mauricio Merino, pues esta plática con todos ustedes y con nosotros el día de hoy. Él es un académico muy destacado, doctor en ciencias políticas y sociales, nada menos que por la Universidad Complutense de Madrid. Además de eso, con una larga trayectoria en la academia en México, y a quien yo también disfruto mucho leyendo y escuchando semana a semana en Agenda Pública, que es un programa pues que yo veo sobre todo por ver a Mauricio Merino, que me da muchísimo gusto ver y escuchar y aprender y entender. Y también te leo en el Universal, Mauricio, ahí estás, ¿verdad? Ahí estoy, todos los lunes, querida Tere, ahí estamos. Desde hace 20 años, imagínate. Ya lo sé. Bueno, pero decía Jaime una cosa terrible, que en este mundo posapocalíptico y totalmente distópico, o sea, quién sabe qué estamos viviendo. Qué bueno que no nos damos plenamente cuenta pues de lo que estamos viviendo, porque a lo mejor pues la cosa se pondría aún peor. Pero bueno, Jaime Guerrero, pues tienes mano para preguntarle al doctor Merino. A ver, mira, hay muchos temas de los que queremos hablar contigo. Queremos hablar de Jalisco, pero también queremos hablar un poco de lo que pasó a nivel nacional. ¿Cómo viste esto del 2 de junio? Hemos entrevistado a varias personas, te confieso que algunas han perdido el juicio. Sí, hay que decirlo. Pero pues dijimos, ¿quién creemos que no ha perdido el juicio? Pues Mauricio Merino. Entonces, a reserva de lo que digas, puede ser juzgado. Porque no habían hablado conmigo, Jaime, todavía. Bueno, entonces mi primera pregunta es, ¿qué pasó el 2 de julio? ¿Cómo lo viste? Junio. Bueno, pues lo mismo que ustedes, ¿no? Que todo el mundo. Hubo un refrendo a la propuesta del presidente López Obrador. No fueron elecciones pluralistas en el sentido tradicional del régimen democrático, sino que fueron elecciones basadas en una persona, en el presidente, en su proyecto, en su idea del mundo, en su propósito de crear un nuevo régimen político distinto al actual, y por supuesto en el acompañamiento que también le dio la oposición, creo que con un grave error. Ustedes me han leído, no es la primera vez que lo digo. Yo me opuse siempre a la creación de la coalición PRI-PAN-PRD, me parecía esperpéntica, me sigue pareciendo esperpéntica, y bueno, ahora es más fácil decirlo que antes, porque le daba la razón al presidente en el sentido de que todos eran iguales, ¿no? Que esa era la tesis principal de la polarización a la que nos convocó el presidente López Obrador. No digo que fue la elección de Claudia Sheinbaum contra Xóchitl Gálvez, porque ambas se definieron en función de López Obrador. Claudia Sheinbaum como su seguidora, como su continuadora, como su leal, súbdita. No, estaba buscando una palabra más amable, como su colaboradora cercana, ¿no? Como su amiga, como alguien que va a continuar la obra del gran líder político. No ha sido fácil identificar exactamente qué es lo que distingue a Claudia Sheinbaum en esta llamada cuarta transformación. Ahora tampoco, por cierto, en estos días, ya que es la candidata con mayor número de votos en la elección. Entonces, pues eso vi, Jaime, fue un refrendo. Ahora, este refrendo tiene varias explicaciones. Fue un refrendo contundente, eso sí, que no solo fue, como algunas personas pensaron, de los pobres, de quienes recibían programas sociales, que sí son muchos,
y fue una estrategia principal del presidente, ha sido a lo largo del sexenio incrementar esos repartos de dinero entre personas que no siempre lo necesitan de manera vital, la verdad, pero que lo reciben de todas maneras. Y también hubo un refrendo por, yo diría, quienes de plano no resisten los liderazgos tradicionales del PRI y del PAN en particular. Alito Moreno tiene muchos negativos, Marco Cortés también empezó a acumular muchos negativos, y mucha gente de la clase media veía con preocupación que pudieran regresar al poder con esos liderazgos, más que el de Xóchitl Gálvez. Hubo, creo, además, un despropósito en la propia Xóchitl Gálvez, que yo advierto en 3 sentidos. Uno, cuando acepta la candidatura de la coalición, pasando por encima de las normas ciudadanas que anunciaron para integrar la candidatura. Les recuerdo que ya no hubo votación en esa coalición anticipada, ¿no? Igual que la de Morena y sus aliados. Entonces, esperábamos que hubiera una cierta competencia democrática, que la gente se expresara, y nada, pues bajaron a Beatriz Paredes, bajaron a Enrique de la Madrid, a la malagueña, ¿no? Para decirlo bien y rápido, y se quedó Xóchitl Gálvez. Mal principio, ¿no? Porque se presentaba como la representante de sociedad civil, de las y los ciudadanos, y acabaron imponiéndola a las cúpulas partidarias. Mala cosa. Creo que se equivocó también cuando insistió en que ella no estaba con los partidos. Es difícil distinguir esto de que no soy de partido, pero sí soy de partido. Y la última es que a mí por lo menos me costó mucho trabajo, sobre todo los debates que hubo, entender exactamente de qué se dolía Xóchitl Gálvez respecto a la propuesta principal del presidente, porque llegó un momento en que parecía que era una especie de subasta de quién da más, ¿no? Ella decía, no, los programas van a continuar sociales y van a crecer los programas sociales y no voy a quitar nada de lo que ha hecho el presidente, y al contrario, lo voy a incrementar. Entonces, pues llegó un momento en el que parecía que más bien estaba haciendo campaña por Claudia Sheinbaum. No, yo nunca distinguí con precisión qué era lo que ofrecía diferente, más allá de incorporar la iniciativa privada. Bueno, por las razones que ustedes quieran, la clase media, la gente con más estudios, con menos estudios, los pobres, etcétera, sí hubo, claro, un voto diferenciado, pero la verdad es que la mayoría de las y los mexicanos optaron por refrendar al presidente López Obrador. Esto es un éxito de López Obrador a todas luces, que así ve confirmado su mandato, ve confirmado su proyecto, y pues sobre eso vamos a vivir en los próximos años. Esto es lo que yo veo, Jaime. Oye, Mauricio, fíjate que yo, en fin, no puedo estar más de acuerdo contigo con pues el terrible, digamos, deterioro que han sufrido los partidos políticos, el PRI, el PAN, el PRD, pues ya ni digamos, porque ya desapareció. Parece ser que va a ser un partido local aquí en la Ciudad de México. Es inexplicable que después de lo que pasó el 2 de junio siga el señor Alejandro Moreno y siga el señor Marco Cortés como dirigentes de estos partidos políticos, en fin. Pero independientemente de todo este contexto que tú relatas muy bien, a lo mejor con algunos matices con relación a lo que Jaime y yo pensamos, pero yo creo que básicamente es muy correcto. Pero fíjate que yo lo que siento, a lo mejor es por mi desviación como psicóloga, es que hay en el fondo una vocación de los mexicanos por el autoritarismo. O sea, como sí, que de algún modo, y eso va más allá de las candidaturas de las personas, de los partidos, del desprestigio de unos, de la inmensa corrupción de todos, en fin, de la ignorancia, de lo que tú quieras. Pero sí veo yo una vocación, pues, como de buscar a un líder autoritario,
Y también lo que veo es una falta de empatía total sobre la realidad terrible que está viviendo en nuestro país en cuanto a violencia. ¿Cómo evalúas esto, Mauricio? No, mira, yo justamente discutía el otro día con gente cercana que en todas las evaluaciones de cultura política, de cultura cívica que se han hecho en los últimos años, observamos, para el caso mexicano en particular, un deterioro del aprecio por la democracia y un incremento del aprecio por gobiernos capaces de resolver los problemas, aunque fuesen autoritarios. A la pregunta expresa del Latinobarómetro del 2023 al respecto, donde se dice, ¿usted prefiere un gobierno autoritario, tal como lo dices, incluso militar, por encima de uno democrático que resuelva los problemas? Pues la gran mayoría contesta que sí, pero la gran mayoría, el desprecio por la democracia pues subió casi al 60% y solo 30% la respaldaba en esas mediciones del Latinobarómetro, un tercio, nada más. El resto decía, no, pues mejor un gobierno autoritario. Las razones son históricas, en el sentido profundo de la expresión, es decir, hemos vivido en regímenes autoritarios siempre. También conversaba yo con mi mujer, por cierto, que también es doctora en ciencias sociales, sobre Alexis de Tocqueville el otro día, cuánta razón sigue teniendo de Tocqueville, diciendo, bueno, por más cambios que haya, acaba uno regresando al pasado de alguna manera, que está culturalmente arraigado, como tú lo dices. Y en México no hemos tenido, infortunadamente, ninguna experiencia larga, democrática. Hemos tenido 2 episodios muy breves, el de la República restaurada, tal como la describe Daniel Cosío Villegas, y el periodo brevísimo de la transición democrática en México, que empezó, sin embargo, a deteriorarse pronto por el fenómeno de la corrupción. El resto de la historia mexicana ha sido una historia de autoritarismos muy arraigados, con más o menos éxito. Entonces, quienes leíamos esos textos, esas mediciones de cultura política, estoy citando una, pero puedo citar el World Justice Project, las sí, cosas claro, que hacía Freedom House, todas estas mediciones coincidían en el poco aprecio por la democracia pluralista, cada vez además en caída libre. Por cierto, según el Latinobarómetro, México fue el país que más cayó en el aprecio por la democracia en los últimos años, de toda América Latina, imagínate. Entonces sí, cuando uno dice que va a perder la democracia, bueno, pues es que al 60% le importaba ya un comino la democracia. Y por otra parte, tenemos el fenómeno reiterado, obstinado, de la distancia, de un desprecio que no solamente es un desprecio activo, sino yo diría pasivo por la vida política en general, que llevó a que 40% de la población, una vez más, se mantuviera al margen de las urnas el pasado 2 de junio. Votamos el 60%, un poquito arriba de la población, 61%, pero pues 40% se quedó en su casa, no le importa, ¿no? No importa lo que pase, tienes razón, viven encerrados en su burbuja, yo qué sé, familiar, lo que sea, hay muchas explicaciones, no me meto a hacer antropología política acá, pero lo cierto es que sí, la combinación que tú marcas tiene mucho sentido, efectivamente. Sí, yo no recuerdo si fue Octavio Paz o Daniel Cosío Villegas el que hablaba de autoritarismo paternalista. Y bueno, pues es que, pues échale tantos años de PRI, era un autoritarismo paternalista, es decir, pues sí, no te podías mover en democracia, pero el Estado te trataba o te resolvía tus problemas, el empleo, la escuela, la salud. Fue, en fin, no quisiera meterme a filosofía política, pero tengo tentación de preguntarte una cosa.
no es que les vendimos a la gente que la democracia iba a resolver nuestros problemas, porque yo me voy a los 90, Mauricio, y recuerdo pues a figuras intelectuales importantes hablando a favor de un IFE autónomo, de una serie de elecciones, y la idea de que la democracia nos iba a dar gobiernos menos corruptos, para empezar, gobiernos más eficientes, ¿sí? Gobiernos como más ceñidos a una serie de reglas, y bueno, pues, y que iba a resolver una serie de problemas. Y me parece que en la medida en que tú les vendes eso o tú vendes eso y no pasa eso con la democracia, cualquier cosa que sea, es en la medida en que la gente se aleja. Y no solamente en América Latina, pues yo tengo la impresión, ve lo que está pasando en Europa, Mauricio. Sí. No, de acuerdo. Creo que está citando el logro filantrópico de Octavio Paz. Creo que es el logro filantrópico. Y que sí, pues esa es la idea, ¿no? Que en realidad es un poco, hay que respetar a Octavio Paz, pero es un poco, toma prestada la idea de Leviatán de Hobbes, ¿no? Así es. Es decir, el gran monstruo que sin embargo te cuida, sin embargo te resuelve la vida cotidiana y evita que otras personas te hagan daño, ¿no? Prefieres al monstruo que a los vecinos malos o algo así. Esa es la tesis básica y se mantiene vigente efectivamente. Del otro lado, yo lo que percibo es que efectivamente esta tesis del deterioro de la democracia, que por cierto ya planteaba Dante Caputo exactamente los mismos términos que tú hace 10 años, decía mucho cuidado porque le estamos pidiendo a la democracia demasiado, y la democracia es un procedimiento, es un método de trabajo para resolver conflictos de manera pacífica y para darle orden a nuestras relaciones políticas, pero de ninguna manera puede atribuirse a la democracia la solución de problemas concretos, cotidianos, diarios de las personas. Entonces, si le seguimos cargando, digamos, a la democracia expectativas, pues no las va a obsequiar. Ahora, dicho esto, que es cierto, yo comparto esas tesis, yo mismo escribí en su momento, ya hace 20 años, por cierto, también un libro que titulé La transición votada, porque observé justo eso, ¿no? Que estábamos atorados solo en votos, pidiéndole a través de los votos soluciones a los partidos y a la democracia, cosas que no podía otorgarse. Pero dicho esto, creo que sí, Jaime, tenemos que hacernos cargo por lo menos de dos fenómenos que también han sido muy documentados para el caso mexicano. Uno, que sí hubo una partidocracia, se volvieron locos. Yo les he llamado los juniors de la transición, a los dirigentes políticos que no fueron los que hicieron la transición, no fueron los Cuauhtémoc Cárdenas, ni los Castillo Peraza, no fueron los que hicieron la transición política, ni los Reyes Heroles por el lado del PRI, no, fueron los herederos de eso, que ya les tocó beneficiarse con los liderazgos nuevos, con el poder nuevo, estrenar, digamos, el poder heredado de la transición a la democracia. Y la verdad, tuvimos una clase política muy, muy precaria, déjame ponerlo así. Se repartieron con cuotas y cuates, ¿te acuerdas? Los cargos que se habían puesto en el Poder Legislativo para garantizar pluralidad. Y en lugar de garantizar pluralidad, ya desde el 2003, a mí me tocó vivir eso, Fede. Tú te acordarás, Jaime, también en el IFE en el que yo participé al final del periodo. Claro. Se rompió el acuerdo político ya desde entonces, porque, bueno, el PRD había propuesto que se renovara parcialmente el Consejo General, propuso 3 nombres para continuar en el IFE y el resto designados por primera vez. El PRI y el PAN se opusieron y se rompió el acuerdo en definitiva. Entonces el Consejo General que condujo la elección del 2006
fue un consejo general del PRIAN, como se le llamó ya desde entonces, solo PRI-PAN, ya no estaba el PRD, ya no estaba la izquierda representada, pero así empezaron a repartirse los puestos, empezaron a generarse esas distribuciones, yo diría, poco atentas a la democracia, poco respetuosas del acuerdo. Hubo además mucha corrupción, la verdad, mucha corrupción. La fuimos denunciando de todas las maneras posibles, propusimos métodos para frenarla, que se creó el sistema de transparencia, el sistema nacional anticorrupción, pero lo bloquearon, lo pararon, nunca acabó de prosperar, porque pues prefirieron siguiendo pues, todo eso que sí que ha denunciado López Obrador, era verdad. También es cierto que durante su gobierno las cosas no han sido mejores, pero en absoluto. Pero lo cierto es que eran malas antes. Entonces, no solo debemos cargarle el muerto a la democracia misma, digamos, sino al comportamiento de la clase política que heredó la transición a la democracia. Yo así lo percibo, Jaime. Y si me permites, Mauricio, yo también le cargaría ahora sí que el muertito también a la ciudadanía, porque la ciudadanía tampoco ha tenido un papel, digamos, más exigente, en donde hubiera demandas más claras, en donde, en fin, no todo nos diera igual. Eso es lo que yo desde hace un rato te comentaba. Yo siento que estamos pues como en una situación de si no me pasa a mí en lo personal, no me importa. Y creo que eso ha trasminado. Tenemos una ciudadanía muy poco interesada en las cosas públicas, muy poco interesada en participar, apenas algunos pues atisbos, digamos, de esa participación ciudadana que a mí me llena de envidia en otros países, ¿no? Y aquí parece que puede pasar lo que sea, lo que está pasando en Tila, Chiapas, o lo que está pasando en Jalisco, a lo mejor, en fin, y que ha pasado en muchos estados de la República, y como que la brutalidad, la muerte, digamos, la falta de autoridades que nos den eso que deberíamos de esperar los ciudadanos, que es seguridad, pues como que no nos importa. Y ahí pues aterrizo un poco en el tema de Jalisco, Mauricio. ¿Qué está pasando el día de hoy? Porque yo te oí el domingo pues realmente muy preocupado por esta situación tan soberbia, digamos, tan terriblemente, pues no sé, sobrevalorada de el partido en el gobierno, pues que ahora sí que no puede, todo es perfecto y está muy bonito cuando ellos ganan, pero si pierden, pues ya se amoló todo. ¿Cómo ves eso, Mauricio? Sí, si te parece, Tere, déjame hacer un comentario sobre lo primero que comentaste, porque me parece muy importante. Mira, la verdad es que la clase media mexicana no es muy grande. Nunca logramos construir una gran clase media. Sí es grande, pero no es tan grande como para poder situarnos en una sociedad de clase media. Y cuando tiene el espacio de ingreso suficiente para colocarse ahí, generalmente pertenece al mundo de la informalidad. Recuerdo que 6 de cada 10 trabajos en México están inscritos en la economía informal, entonces dependen en buena medida de sus vínculos, de sus relaciones. De otro lado, pues la mayoría de la población todavía es pobre y esto es un tema importante. La pobreza, Tere, como tú sabes de sobra, yo así me gusta decirlo porque lo creo a pie juntillas, la pobreza es un trabajo de tiempo completo. No da tiempo para otra cosa que sobrevivir. La gente pobre no puede hacer otra cosa. Entonces, pedirle que además participe, se interese, lea periódicos, yo qué sé, pues es pedirle demasiado. A duras penas van tirando por la vida, ¿no? Y esto es muy delicado.
Y si a esto le añades todavía dos factores más, Tere. Uno, las élites mexicanas, especialmente las élites empresariales, que pues se acomodan, no son muy demócratas, con todo respeto. Yo he tenido un montón de conversaciones con empresarios grandes, chicos, de repente me invitan, ¿no?, a tratar de enterarse de cosas así, y siempre les digo, pues a ustedes no les va a ir mal, porque ustedes se acomodan y colaboran con la corrupción, muchos de ellos, la verdad, son claro. Entonces, pues tampoco se meten mucho en la política, ni se comprometen más allá de lo que puede afectar sus intereses financieros. Y por último, hay mucho miedo, Tere. La gente que sí participa atraviesa por momentos pues muy traumáticos. Aquí como psicóloga, tú sabes de esto más que yo. Yo participé, organizamos con el movimiento del que participo el año pasado, ya pasó más de un año, en la Conferencia Nacional de Paz. Y me impresionó mucho porque en esa conferencia asistieron distintas organizaciones de víctimas de toda índole, ¿no? Desaparecidos, desplazados, gente de la calle, en fin, parientes de feminicidios, amenazados, trabajadoras sexuales, suma y sigue, muchos. Y había una especie de, no solo de miedo, perfectamente acuñado, y no es para menos, claro, sino también una especie de competencia por ver quién tenía el dolor más grande. Es decir, mi dolor, decían esos grupos, es mayor que el tuyo. Por grave que sea el tuyo, el mío es mayor. O sea, había una competencia por la atención del Estado, hasta de la sociedad y hasta de los medios, lo cual impide que haya solidaridad social suficiente como para tener este contrapeso democrático, social, consciente, activo, ¿no? Por todo este cúmulo de factores, creo yo. Entonces, bueno, pues ahora lo vimos ya muy claramente en la elección del 2 de junio. Lo de Jalisco, pues ya lo escribiste tú mejor que yo, Tere. Lo de Jalisco sucede que no presentó Morena, en mi opinión, a la mejor candidata al gobierno del estado. Es una mujer valiente, lo que tú quieras, tiene un montón de virtudes, pero venía del PRI, es claramente identificable como alguien que pasó del PRI a Morena así repentinamente y con muchas prácticas priistas, la verdad, y eso en Jalisco pues no está bien visto. Por otro lado, Pablo Lemus, el candidato de Movimiento Ciudadano, no solamente es candidato del partido que ya gobierna en Jalisco y que sí tiene un amplio respaldo popular, el gobierno de Movimiento Ciudadano, sino que Pablo Lemus en particular gobernó en Zapopan, que es un municipio conurbado del área metropolitana, muy importante y muy poblado, y Guadalajara después. Pablo Lemus fue alcalde de Zapopan y luego de Guadalajara. Y de ahí pasó a la candidatura al gobierno. Pues es una gente muy conocida. Y el 80%, 81% de la población de Jalisco, pasa un poco como en Monterrey, pues está aglomerada en el área metropolitana de Guadalajara. El resto se distribuye en algunas zonas urbanas importantes. El otro día discutíamos también eso y me decían, yo sé que Ciudad Guzmán es grande, que Vallarta es grande, hay otras ciudades, pero la verdad es que la gran aglomeración está en el área metropolitana de Guadalajara y es ahí donde gobernó Pablo Lemus con éxito. Bueno, con todo, Morena, que no ha gobernado Jalisco, que no tenía una mayor presencia política, la verdad, antes de estas elecciones, pues casi gana, ¿no? Estuvo cerca de ganar, tuvo un avance electoral muy importante, pero se quedó a 5 puntos de la gubernatura. No le ganó a Pablo Lemus, llegó cerca, pero no le ganó. Y de repente dicen que entonces hubo fraude. En las mismas casillas donde ellos celebran el triunfo de Claudia Sheinbaum, porque aquí ganó Claudia Sheinbaum, no Xochitl, en las mismas casillas donde celebran el triunfo de sus senadores a la República,
ganan el Senado, la misma casilla donde gana la mitad del Congreso local, las mismas en donde ganan un montón de municipios, duplican el número de municipios que gobierna Morena en Jalisco. En esas mismas dicen no, pero en el caso de la gobernatura hubo fraude. Ya eso de suyo es chocante, ¿no? Pero además, Tere, lo que hicieron fue ir a actos de violencia. Ellos tomaron las sábanas de salida y las actas del PREP como si fueran ya información definitiva, cuando todos sabemos que los votos en los consejos distritales. Claro. Y entonces bloquearon el conteo de votos en varios consejos distritales. Llegaron con golpeadores y se metieron, en fin, llamaron a la Guardia Nacional en medio de un gran escándalo en algunos de esos distritos. Sí, estuvo feo, estuvo muy feo. Amenazaron a los funcionarios, golpearon funcionarios del IEPC, aquí se llama Instituto Electoral y Participación Ciudadana, el OPLE de Jalisco, que querían llevar boletas que por error de los funcionarios de casilla habían llevado a otro consejo, que son consejos distritales y municipales, y la gente se hace bolas, normal, pasó en toda la República. Bueno, cuando querían llevar las boletas al consejo correcto, los acusaban de estar robando boletas y les cayeron literalmente a palos. Amenazaron de muerte a Paula Ramírez, a la presidenta del YPC, en fin, le metieron demandas penales, pero todo esto mientras se contaban los votos. Una conducta deplorable, la verdad, deplorable. Siguen sin reconocer la victoria de Pablo Lemos y siguen sin reconocer la victoria en la capital, en la ciudad principal, en Guadalajara. No reconocen la victoria de Verónica Delgadillo, dicen que ganó José María Martínez, Chema Martínez, que es el candidato de Morena, y ambos están en pie de lucha, ¿no? Diciendo que fue un fraude electoral y con todo lo que eso significa. Pues sí, está muy mal, es increíble que estén haciendo eso, la verdad. Ya. Oye, Mauricio, déjame sacarte un poco de Jalisco. Ya se han dado los primeros pasos de esta presidencia virtual todavía, los encuentros con López Obrador, en una relación que no conocíamos entre una presidenta entrante y un presidente saliente, que a veces tiene imágenes groseras, y que aparentemente en septiembre, en una especie de acuerdo, nos van a recetar una serie de cambios, que no te los enumero porque los conoces bien. ¿Qué opinas de ese proceso de transición, si es que podemos llamarlo así, y de lo que nos viene en septiembre, Mauricio? Pues yo creo que especialmente con el tema de la reforma o lo que sea, o la destrucción, digo yo, del Poder Judicial, ¿no? Eso y todo lo demás, Tere, porque... Así es, todo lo demás también. Yo creo que este es el tema más importante de todos, sinceramente. Porque no es solo un cambio de gobierno. De hecho, no es un cambio de gobierno. Si lo que tenemos es la continuación, insisto, del proyecto de López Obrador y la continuación del poder acumulado por el presidente López Obrador, aunque no lo quiera. Quiero decir, hay una composición política ya en el país hecha de tal manera que aunque Andrés Manuel quisiera irse a Palenque, pues de todas maneras lo van a buscar, de todas maneras lo van a necesitar, de todas maneras va a ser la voz principal a la hora de resolver conflictos internos en Morena o de orientar decisiones complejas. Es inevitable, es el líder indiscutible, y la presidenta por venir pues le ha otorgado también ese reconocimiento sin disputa alguna. No encontraba yo la palabra hace rato, ¿no? Es muy, muy, muy cercana, y ha dicho una y otra vez, es un honor estar con Obrador, ¿no? Entonces, lo que el presidente nos ha propuesto, hablo de él porque fue él quien lo imaginó y lo concibió, es un cambio de régimen político. Es decir, todo aquello que se construyó para ir
salvaguardando áreas estratégicas del Estado mexicano y quitándoselas al régimen presidencialista, las elecciones de entrada, el control electoral, la transparencia, el combate a la corrupción, la defensa de los mercados para no hacer concesiones excesivas y crear monopolios o oligopolios, la regulación de la energía, la evaluación de la política social a través del Coneval, la evaluación de la política educativa, áreas, no me extiendo más, estratégicas que se le fueron quitando a la presidencia de la República para ponerla en órganos autónomos y pues tratar de contrapesar excesos presidenciales. Todo ese diseño que se fue acuñando a lo largo de lo que lleva el siglo XXI no le gusta al presidente López Obrador, que considera que todas esas áreas pueden y deben subsumirse de nuevo en el Poder Ejecutivo, todas. Y añade el control del Poder Judicial, como bien nos recuerda Tere. Entonces, el nuevo régimen que se propone no es el régimen priista. Yo he escuchado también este debate y no lo comparto. Es un regreso al priismo, no, es otra cosa. Es un régimen nuevo que no hemos experimentado, que consiste en la concentración del poder en el Poder Ejecutivo, en la Presidencia de la República, y en un liderazgo que orienta a esa Presidencia de la República y que prácticamente toma todas las decisiones sobre la base del principio de mayoría. Es decir, ¿cómo se va a elegir a los jueces? Pues así, votando. ¿Cómo se va a entregar la información? Pues por mayoría. ¿Cómo? Todo pasa por una reinterpretación de la democracia, ya no como pluralidad, ya no como diversidad, ya no como competencia, ya no como reconocimiento de los derechos de las minorías, suma y sigue, sino como una cuestión aritmética. Es decir, decide el que tiene más, punto. Y el que tiene más, además, tiene razón. Y el que tiene más está con nosotros. Entonces, pues acabó el debate. Ese es el régimen al que nos está convocando el presidente López Obrador. Y ya dijo, ¿no? Efectivamente, a partir de septiembre, con la mayoría calificada que en efecto el pueblo de México le otorgó, pues va a empezar ese nuevo régimen a construirse. A ver qué es, a ver qué pasa. Pero este nuevo régimen, Mauricio, a partir de lo que acabas de comentar y explicar, pues ya no va a tener pues, mucho que ver con la democracia, digo yo, porque fíjate, no. Suponiendo que va a haber una Suprema Corte de Justicia, si realmente tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no se pelea, digamos, por la famosa sobrerepresentación, pues cuando la Suprema Corte saque algún, no sé cómo se llama, dictamen o un punto de vista sobre una sentencia sobre determinado asunto, pues si no le gusta, pues va a poder cambiarla al otro día. Entonces ya, pues yo creo que ya no tendría ninguna razón de ser, pues nada, o sea, porque ya no hay división de poderes, porque pues ¿de qué sirve que saque un dictamen la Suprema Corte de Justicia si finalmente, si no les gusta, pues cambian la Constitución para que les guste? Entonces no entiendo, sí. Como que ya no tiene razón sí. de nada. Sí se entiende. Sí se entiende, ya lo habíamos dicho, no es un modelo pluralista, democrático, liberal, digamos, tradicional. Eso va para atrás, eso ya no va a existir. Es un modelo de mayorías aritméticas, con el poder concentrado en el Poder Ejecutivo Federal. Ya, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Por cierto, Tere, esto del Poder Judicial, algo que a mí me llama la atención y que no he visto que se discuta con amplitud tampoco en los medios,
es que el problema principal de la Administración de Justicia en México no es federal. El problema principal de la justicia en México está en los tribunales locales. Es ahí donde se atienden los delitos del fuero común. Es ahí donde se atienden los problemas más importantes de carácter familiar. 41% de todos los juicios que se siguen en este país, o sea, 4 de cada 10, son familiares, o sea, pleitos internos en las parejas, en las familias, en las herencias. Hay además un porcentaje elevadísimo, como ustedes saben, de impunidad que se deriva de la falta de capacidades en los tribunales, en los poderes judiciales estatales, para poder resolver cosas como robos, como asaltos, como violaciones, que no son federales. Entonces, llama la atención que el presidente y la presidenta por venir estén concentrados arriba, ¿no?, en la cosa de los ministros, ministras, la corte, cuando el problema de la gestión de justicia, que es real y que estamos padeciendo diario, pues está abajo, ¿no? El problema es de otra índole. Pero, perdón, y ya me callo para darle la palabra no solo a Mauricio, sino a Jaime también. Pero es que abajo también van todos para afuera, o sea, van todos los jueces, ¿sí? Hasta donde yo entiendo, ¿no, Jaime? No, porque los poderes judiciales de los estados son soberanos, Tere. Ok. El presidente no puede meterse con el federalismo. Bueno, no veo cómo desde una reforma del presidente puedan quitar también a los jueces y a los ministros, magistrados, perdón, de los tribunales superiores de justicia. Igual lo hacen, pero no lo veo fácil. Es decir, hay federalismo a pesar de todo. Ojalá mi ignorancia pues no, tenga razón y no se... Pero aquí tienes un fenómeno al que nos acostumbró el PRI, es a gobiernos estatales que se supeditaban a la voluntad presidencial. Y tú sabes, Mauricio, que incluso cuando empezó a haber gobernadores de oposición, pues se seguían supeditando a la voluntad presidencial porque, pues por muchas razones, recursos, presencia del ejército para salvaguardar seguridad, etcétera. Había razones muy concretas. Y entonces veías la transformación de una persona, de un legislador de oposición, cuando de repente se volvía gobernador, era otra persona, con una relación diferente con el presidente. Pero regresamos un poco a eso. Mira, a mí no me gusta decir que esto ya se terminó, porque veo en muchos análisis, Mauricio, un poco de fatalismo. Es decir, en septiembre nos van a poner la elección y se va a acabar esto y ya no vamos a poder hacer nada. Yo creo que estos son tiempos diferentes. Creo que uno de los logros de López Obrador es precisamente no haberse metido a reprimir, que le hubiera dado un tono diferente a su presidencia. No digo que no hubo represión, pero la represión no vino del Poder Ejecutivo directo, vino de fenómenos muy, muy concretos. Y a mí no me gusta este fatalismo de algunos analistas que dicen, pues esto ya se terminó. Yo no lo veo así, yo lo veo que al contrario, tenemos que buscar modos de seguir adelante y explicar a la gente que la democracia pues es un método mejor. Yo no sé si con mucho o con poco éxito, pero me parece que ahora sí que, como decíamos en la izquierda de los 70s, la lucha sigue, pues. ¿Tú cómo ves esto, digamos, el post? La lucha sigue, sin duda, y hay que volver a empezar en todo caso. Pero esta vez me separo de ti, querido Jaime, porque desde hace rato, y te juro que no estoy reaccionando a tu comentario así a bote pronto, es una reflexión sedimentada, ¿no? De hecho, publiqué hace poco un libro, Gato por Liebre, donde discuto justo esto. Desde hace rato estamos metidos en la trampa de ver con nuestros lentes ya afinados una realidad que probablemente nos niega
se distancia de nuestra forma de verla. Quiero decir, hemos insistido mucho en la democracia liberal, pluralista, con contrapesos, con un poder judicial eficiente, con transparencia, con todos estos atributos, digamos, que esa lectura de lo público nos ha ido gustando, digamos, y que poco a poco el país se fue introduciendo. Pues no, no es la única, y no hay fatalismo en esto. Ningún fatalismo, porque lo que está pasando es que por el afán de leer así el mundo una y otra vez, entonces la realidad pues se fue por otro lado. La gente espera un gobierno que sí le entregue algo de dinero. Espera un gobierno que le resuelva el problema de la seguridad, sí, con el ejército, Jaime, con las Fuerzas Armadas. Por eso votaron, no ha habido engaño, ¿eh? La gente refrendó la presencia de las Fuerzas Armadas en las áreas de seguridad y en todas las demás que le ha entregado el gobierno de López Obrador a ese grupo militar. La gente espera una presidencia fuerte. La gente refrenda que esa presidencia fuerte deje fuera a todas las demás élites que pretenden influir en las decisiones. No hay fatalismo, es un anuncio de campaña, es un programa de gobierno y es una lista legislativa que ya está ahí puesta. Pero a ver, Mauricio, yo siento que un poco lo que acaba de decir Jaime va por el camino y ya no hacemos nada. O sea, ¿qué sigue, digamos? O sea, ya nos damos por vencidos. Esto ya es, digamos, para 20 años, 30 años. No, yo siento que pues tenemos que dar la batalla, tenemos que luchar en contra de esto. Yo también, ¿cómo? Pero fíjate, déjame ponerlo así, yo veo dos cuestiones. Entiendo, nada más quería yo, digamos, recuperar la bandera porque tenemos que aprender a leer lo que tenemos enfrente, ¿no? Y lo que tenemos enfrente es un proyecto de gobierno presidencialista que nos va... Sí, y autoritario. O sea, sí, pero es que no nos están engañando, así es. Es lo que se ofreció y es lo que la gente... Y nunca hubo engaño, Mauricio, nunca. Nunca hubo engaño, o sea, nos dijeron es por aquí y así salió. Una de las cosas que no sabe hacer a Andrés Manuel es engañar. Bueno, ahora, del otro lado, hay dos consideraciones que quizá vale la pena hacer. Una, no de la lucha, claro que sigue. Yo mismo, que he trabajado por muchos años el tema de transparencia y combate a la corrupción, pues he visto cómo los distintos gobiernos mexicanos han eludido esos temas y ha habido que pelear por ellos. Yo creo que si van a crear, por ejemplo, una dependencia o algo así encargada de la transparencia y van a eliminar el INAI, lo menos que puede pedirse es que haya más transparencia. Es decir, no van a eliminar el INAI para decir que va a haber opacidad y justificarla. Si la quitan, el INAI, es porque tiene que haber, nos tienen que decir cómo, hay un asunto técnico ahí atrás. Hay archivos pendientes, hay sistemas digitales pendientes, hay orden de la información pendiente. Todo eso no se ha hecho. Bueno, que nos digan cómo lo van a hacer. Esa es la lucha. Dicen que van a quitar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se lo van a cargar. Y van a poner una agencia federal anticorrupción con una persona a cargo. Bueno, pues es para evitar la corrupción. Entonces que nos digan cuál es concretamente la ruta para evitar la corrupción, a sabiendas de que eso está ya muy estudiado. Y sí sabemos cómo enfrentar la corrupción, pero los gobiernos no han querido hacerlo, ninguno de ellos, por cierto, ni los panistas, ni los periodistas, ni los morenistas. Entonces, bueno, si van a quitar eso, que nos digan cómo le van a hacer. Lo mismo con las elecciones. Quiero decir, hay una dimensión técnica de las propuestas que nos están haciendo que todavía está por definirse. Y ese es el espacio en el que podemos participar. Y una más, no con los partidos. Me temo que el vacío que dejan los partidos, creo que
el vacío que dejan los partidos políticos lo van a ocupar nuevos movimientos sociales, nuevas organizaciones, así sean pequeñitas, acotadas, pero organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación independientes. No será esa lucha a través de los partidos por un tiempo, mientras se recompone el sistema de partidos. Va a ser por otras vías y puede ser muy interesante. Y sí, dicho esto, por lo menos yo estoy seguro que los que hemos estado en estas batallas durante toda la vida, pues no nos vamos a mover. Entre otras razones, porque ya sería muy tarde, ¿no? Ya, en mi caso, por lo menos, ni siquiera me imagino no, poniéndome a hacer tardísimo. otra cosa. Oye, Mauricio, yo mi última pregunta es, ¿qué va a pasar con Jalisco? Me gustaría mucho conocer tu lectura después de todo lo que nos contaste. ¿Cómo crees que termine este asunto? No sé, fíjate, la verdad no lo sé, Tere. Tengo la esperanza de que la propia presidenta y en fin, algunas voces sensatas digan, bueno, ya, no paren esto, porque no tiene sentido, nos está costando. Espero que eso llegue algún día y que Mario Delgado ya se aquiete. No lo sé. El caso es que no están dispuestos a reconocer su derrota ni en el gobierno de Jalisco ni en el municipio de Guadalajara. Pero además, tienen la mitad del Congreso estatal. Se quedaron con 19 de 38 diputados. O sea, van a tener un peso muy fuerte de contrapeso, aquí sí, en este caso con el gobierno de Pablo Lemus. No la va a tener fácil Pablo Lemus. ¿Qué espero? ¿Qué podría suceder? Que se aquieten en términos de la violencia que han promovido, se vayan a los tribunales como debe ser, que esperen las sentencias de los tribunales electorales y, de ser el caso, si se confirman los triunfos, como supongo que sucederá, de Lemus y de Verónica Delgadillo, pues los candidatos, la candidata y el candidato vencidos, pues reconozcan su derrota, como se espera de cualquier procedimiento democrático. Dicen que son demócratas, pues que actúen como tales, ¿no? Pero no sé, la verdad, Tere, porque además hay un involucramiento de grupos de distinta índole, no siempre pacíficos, deja de ponerlo así. La universidad pública, una parte está metida. No parece fácil, no va a tener un arranque de gobierno Lemus sencillo en Jalisco. Fíjate qué interesante, porque estoy hablando de un gobierno de Movimiento Ciudadano al que se le acusó todo el tiempo de estar coludido con Morena en la campaña presidencial, ¿no? Y es justo Morena contra Movimiento Ciudadano los que protagonizan este conflicto en Jalisco. Bueno, nadie sabe para qué. Pero bueno, el Movimiento Ciudadano de Jalisco, y nos lo dijo alguien de Movimiento Ciudadano de Jalisco, no es Movimiento Ciudadano Nacional. O sea, incluso te diría que son dos entidades diferentes. Sí, pero es el mismo partido, es como la Santísima el mismo partido, Trinidad. Pero dos, en fin, es casi teológico el asunto, pero es teológico, es teológico, sí, pero a veces la teología tiene alcances políticos. Mira, la última pregunta, yo pues no estoy convencido de que la dimensión técnica sirva para algo, sobre todo porque esta dimensión técnica de la que hablas la manejan grupos muy pequeños. Yo tengo una discusión larga con Tere y con otros de nuestros compañeros, porque digo que lo que a veces nos importa en los pequeños grupos de análisis no es lo que le importa a la gente. Cuando te pongo un ejemplo rápido. Cuando la gente oye Poder Judicial, oye corrupción, oye jueces venales, oye secretarios que te cobran las copias, oye que perdiste un juicio que debiste ganar. Entonces, cuando el presidente iguala todo eso, pues sí, los pequeños grupos distinguen, como tú hiciste, digamos, la parte de la Suprema Corte, las partes de arriba, digamos, de las partes de abajo. Pero la gente no lo distingue. Y no lo distingue porque sencillamente
nunca hubo como esa pedagogía que les dijera cuál era el asunto. Por ejemplo, con el INAI. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿y el INAI para qué sirve? Sí, eso es una tragedia. Y el gran problema, y yo lo decía, no va a haber marchas para defender al INAI. O sea, la marcha rosa fue contra López, no por defender necesariamente al INAI o al INE, fue contra López, eso hay que decirlo. Entonces, y López Obrador ha sido muy hábil. Cuando se le recuerda la dimensión técnica, por ejemplo, pues de varias cosas, él contesta siempre, eso ya lo hicimos y eso que ustedes hacen con términos que inventaron ustedes los neoliberales como empatía, resiliencia, eso el pueblo no sabe ni qué es eso. Y se la zafa. Entonces vienen grandes eminencias. La verdad. Y en ese sentido, pues no estoy muy convencido de la dimensión técnica y últimamente hay como una moda que no comparto del todo porque me parece que también tiene otra dimensión, que dicen que los mercados van a servir como contrapeso del gobierno federal. Es otra historia. Y que el Tratado de Libre Comercio puede servir como contrapeso. ¿Tú cómo ves esto, Mauricio Merino? Yo tengo mi propia opinión y disiento de muchos, pero quiero oír tu opinión, pues segura, pues, más autorizada que la mía, por supuesto. No, yo creo que es una voz muy autorizada, Jaime. Pero a ver, déjame. No le digas déjame, eso. No, Mauricio, porque nos peleamos. Nos peleamos, bueno. Jaime y yo, todo el tiempo, sí. Bueno, estás desautorizado por completo, Jaime, pero no, lo que quiero decir es que cuando hablo de dimensión técnica, a ver si así me explico mejor, me refiero a que todos los problemas públicos reclaman una forma de actuar sobre ellos. No es solamente discurso, tienes que poner algo en movimiento. Debe haber un curso de acción del Estado, Jaime, porque si no, pues son discursos, ¿no? Y un país no se gobierna solo a golpe de discursos. Hay que, hasta el reparto de dinero necesita cajeros, ¿sabes? Del Banco de Bienestar, necesita un banco del bienestar, necesita sistemas financieros. A esa dimensión técnica me refiero, necesitas un presupuesto, mover el dinero, garantizar que funcionen. No sé si me estoy explicando. Cuando trabajamos en los procesos de limpieza del voto en México, allá al final del siglo XX, bueno, incluso atrás del final del siglo XX, hubo una dimensión técnica en el sentido de que había que cuidar el voto. ¿Qué es esto? Pues es que las boletas no sean copiables, que haya una credencial. Pues sí, es que hay que hacer las cosas. Y esas cosas no se hacen a sí mismas, no salen nada más del discurso, hay que hacerlas. Entonces, a eso me refería yo. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuando llegue a gobernar, pues se va a tener que sentar a resolver esas cuestiones concretas, no solamente echar rollo, que se va a tener que sentarse y decir, técnicamente, ¿cómo vamos a resolver todo esto? Porque si no, pues se le va a hacer un problemón de gobierno. Y yo creo que problemas ya hay muchos y muy acumulados en el país, y a esos me refiero, Jaime. Van a tener que brotar esos problemas, van a brotar por sí mismos. Los problemas públicos son indiferentes, digamos, a la posición política que cada quien adopte. Y hay tres en particular que conocemos sobradamente que están reclamando respuestas. La seguridad. Vivimos en un país muy violento y con un Estado muy débil. La corrupción, ya me refería a ella, y no se acaba de entender que la corrupción es un problema de gestión pública, no es un problema de personas malas y buenas o de corruptos contra honestos, es un asunto de gestión pública. Y la desigualdad, ¿no? Si alcanza o no alcanza con repartir dinero y hasta dónde alcanza para sacar a la mitad de la población del país de una situación